Un cuerpo de 8 kilogramos de masa descansa sobre un plano inclinado de 30 grados con respecto al horizontal. Entre el cuerpo y el plano hay un coeficiente de rozamiento de 0,2. Calcular: A. La aceleración con la que desciende del plano, y B. La distancia que recorre en 5 segundos y la velocidad en ese momento si inicialmente el cuerpo estaba en reposo. Bien, ya que lo tenemos escrito, ahora vamos a analizar las fuerzas que actúan en esta ocasión. Son la fuerza normal, el peso, la fuerza de rozamiento y sus componentes en X y en Y del peso. Ok, nos dan la masa del objeto, que son 8 kilogramos, nos dan el ángulo alfa, que son 30 grados, y nos dan el coeficiente de rozamiento, que son 0,2. Ok, primero vamos a hacer las ecuaciones de los ejes X y Y, que sería formando un triángulo para el eje X y otro para el eje Y. Bien, como nos dicen que alfa vale 30 grados, aquí ya tenemos 30 grados. Y como es un ángulo recto, la suma de estos dos ángulos sería igual a 90 grados, que vale el ángulo recto, menos 30 grados de alfa, serían 60 grados. Ok, nos dan el peso en X va a ser igual al coseno de alfa por el peso. ¿Por qué? Porque el peso en X sería igual al coseno de 60 grados por el peso, y el peso en Y sería igual al coseno de 30 grados por el peso. Sustituyendo esto, tendríamos que el peso en Y sería igual a coseno de 30 por el peso, que sería masa por aceleración. La masa es 8 kilogramos y la aceleración sería la gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el resultado de eso en la calculadora nos daría un total de 78,4 correspondiente al peso. Ahora lo multiplicamos por coseno de 30 y nos da un total de 67,89 newtons. Ahora vamos con el peso en X. Va a ser igual al coseno de 60, que multiplica al mismo peso, 78,4. Y eso nos da un total de 39,2 newtons. Ya tenemos las fuerzas que actúan en nuestro plano inclinado. Ahora solo nos falta también la fuerza de rozamiento. Bien, ahora vamos a basarnos en la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por la aceleración. En ese sentido, primero vamos a empezar con la sumatoria de las fuerzas en Y, y tenemos que las fuerzas en Y serían la normal y sería el peso. Pero en este caso, como estamos con el objeto, el peso solo sería su componente en Y, o sea, el peso en Y. Entonces tenemos el peso en Y menos la normal, porque se está oponiendo al peso, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como este objeto se está deslizando por la horizontal, o sea el eje de las X, no lleva aceleración alguna en Y, por lo tanto la aceleración en Y es 0. Masa por la aceleración en Y es 0, y nos queda que el peso en Y menos la normal es igual a 0. Y despejando nos queda que el peso en Y, que sería 67,89 newtons, es igual a la normal.
Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X nada más vamos a tener la fuerza de rozamiento y la fuerza de peso en X. Y sería el peso en X, que sería un total de 39.2 newtons, ya lo conocemos, menos la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento se está oponiendo a la fuerza de peso en X. Va a ser igual a la masa, 8 kilogramos, por la aceleración. Ok, ya tenemos nuestras dos ecuaciones, una ya está despejada, la otra falta. Aquí nos falta la fuerza de rozamiento, que sería igual al producto de la normal por el coeficiente de fricción. Entonces, realizando esta operación tenemos que la normal, que vale 67.89 newtons, por 0.2, que vale el coeficiente de fricción, nos da un total de 13.5 newtons. Bien, ahora ya que tenemos la fuerza de rozamiento, vamos a sustituirla en nuestra ecuación del eje X. Entonces tenemos 39.2 newtons menos la fuerza de rozamiento, que vale 13.5, igual a 8A. Despejando A, nos queda que A va a ser igual a todo esto sobre 8. Entonces, realizando esta cuenta, nos da un total de 3.20 de aceleración. Y con esto contestamos a nuestro inciso A. Bueno, ahora nos piden calcular el desplazamiento a los 5 segundos. Para eso vamos a utilizar la ecuación de distancia. Distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De primeras tenemos que la velocidad inicial no tiene porque parte del reposo. Entonces nos queda distancia igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces distancia va a ser 1/2 por 3.20, que ya lo conocemos, por el tiempo que ya conocemos, que es 5 al cuadrado 25, y el producto de eso nos da un total de 80 por 1/2. 80 por 1/2 son 40 metros. Y ya conocemos la distancia. Ahora, para la velocidad, vamos a usar una fórmula simple, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y como ya conocemos los dos factores, velocidad va a ser igual a 40 entre 5 segundos. Esto es igual a 8 metros sobre segundo. Y con eso respondemos a nuestra segunda incógnita. Gracias.